4 de la mañana, estamos en ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están todos, Fernando? Estamos en viernes, un viernes frío, pero con la calentura de varias noticias políticas. Bueno, vamos a comenzar con el tema que realmente es un escándalo, el derrame de petróleo y, bueno, la consiguiente renuncia del presidente de Petroperú, un hombre difícil que lo hemos tenido aquí varias veces. Y claro, lo que todo el mundo se pregunta es hasta qué punto podemos llegar de una situación tan absurda del Estado frente al Estado. El Estado se comete el error y además se clava su multa. Entonces, realmente estamos en un estado, una situación absurda, ¿no? La noticia esta del petróleo sale en el país, en fin, se ha reproducido en el país de España, en muchas partes. Ministro Manuel Pulgar Vidal, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Raúl, muy buenos días. Fernando, Patricia, ¿cómo estamos? Hubiera sido más agradable ver otras cosas, pero sí, definitivamente. Qué cosa más absurda, la verdad, esta historia. ¿Qué reflexión, independientemente de los hechos que vamos a detallar, qué reflexión se puede hacer al respecto? Porque al final de cuentas, claro, la solución es decir, bueno, privatícese Petroperú o hágase tal cosa, en fin. Siempre somos de reacciones a propósito de dramas o de defectos o de, ¿no? Nunca sabíamos pensar con toda seriedad diciendo, bueno, vamos a encaminarnos en tal sentido para evitar este tipo de cosas tan absurdas. Sí, a ver, Raúl, yo creo que hay muy breve 3 o 4 reflexiones. La primera es que no importa si la empresa es pública o privada, si incumple la ley, pero además dolosamente, como en este caso, hay que sancionarla muy severamente, porque no se trata de que porque es empresa pública somos un poco más laxos en la aplicación de la ley y en la fiscalización. Y este es un ejemplo de ello. Siempre cuesta efectivamente entender de dónde salen los recursos a partir de los cuales se pagan esas multas. Yo siempre he dicho, las empresas tienen utilidades. Petroperú tiene utilidades. Si bien es cierto en su origen pueden haber sido impuestos, hoy día tiene utilidades porque brinda servicios y de ahí tiene que pagar sus multas. Lo segundo es, claro, al final caen las cabezas, lo que es correcto, como ha sido el presidente de Petroperú, pero en este caso específico la gran pregunta es quién ordenó ese bombeo no autorizado, claro. Porque hay alguien ahí que planteó un bombeo no autorizado y uno dice, a ver, lo ha hecho con ánimo de boicot, lo ha hecho porque brindó un servicio bajo la mesa, ya que las productoras de petróleo están con los tanques llenos, lo ha hecho por irresponsable o negligente, eso es algo que la Fiscalía tendrá que determinar. Lo tercero, Raúl, es que eso también nos deja una buena enseñanza. Han habido 4 derrames fuertes en los 2 últimos años, pero ahora uno logra ver la participación del organismo de fiscalización, y eso es bueno, porque en este caso específico llegó al día siguiente, fue el OEFA el que obtuvo esta boleta de recepción despacho que acreditaba el bombeo, se la comunicamos al presidente de Petroperú, ya pusimos la papeleta ambiental, ya iniciamos la acción judicial ante la Fiscalía de Loreto, ayer se pronunció el fiscal de la Nación, y uno tiene que ver con optimismo el hecho de que los fiscalizadores mejoren sus comportamientos y que este tipo de conductas no prosperen. Y cuarto, efectivamente, está este tema del oleoducto. ¿Qué vamos a hacer con este oleoducto? Porque de hecho hay un conjunto de dilemas por resolver. Uno, las empresas productoras de petróleo siguen produciendo en sus lotes respectivos y ese petróleo tiene que salir de la Amazonía. La pregunta es por qué vía va a salir. Por barcazas que son riesgosas, por un oleoducto mejorado, por camiones una vez que llegas a puntos donde hay carretera, que también tiene riesgos. Entonces aquí lo que hay que asegurar es que si el oleoducto vuelve a funcionar, lo sea porque Ocinermin le ha dado la autorización debido a que ha aprobado la idoneidad de su funcionamiento, cosa que no había ocurrido en esta oportunidad. Y yo tuve una muy buena conversación con Juan Inchauste ya hace unos días, porque es miembro de la Comisión Consultiva del Sector Ambiente, y él me decía algunas cosas bien de ingeniero, pero que son muy útiles para la opinión pública. El ducto se construyó con características de que iba a estar lleno. Si el ducto está lleno de petróleo continuamente, no hay oxígeno y no se genera oxidación. Por eso no fue un ducto ni galvanizado ni que utilizó cátodos para evitar la corrosión. Pero como el ducto ha venido transportando menos de su capacidad, el oxígeno en el ducto produce oxidación. Entonces, esas son consideraciones que uno tiene que tener en cuenta para determinar que ese ducto siga brindando los servicios. Pero lo último, y esta es la quinta reflexión, Raúl, es bien interesante ver en los diarios que la gente dice el ministro Pulgar Vidal está en contra de la empresa pública o en favor de la empresa pública, ha acorralado a Petroperú. Esto no es un tema de acorralamiento.
El punto es si las personas y las comunidades que habitan en la zona se merecen 5 derrames, estar contaminados, tener problemas para consumir su pescado, tener problemas para usar los ríos como vías de recreación e incluso de consumo de agua, tener problemas con sus cultivos. No se lo merecen, sea la empresa pública o la empresa privada. Esto no tiene que ver con privatizar o no privatizar. Esto tiene que ver con conductas necesarias y debidas de una empresa que en el caso específico de Petroperú no se ha cumplido. Ese fue lo que es terrible, ¿no? Porque claro, usted está señalando sobre todo una interrelación, pero lo que parece increíble es que no haya alguien que pueda efectivamente decir, esta empresa está caminando pésimo. Así es. Y no es cuestión de personas, no es cuestión de que este señor me caiga mal, es cuestión de que en realidad está acostumbrada a hacer un trabajo absolutamente descuidado en lo social. Y con un agravante, Raúl, si uno mira las utilidades, las empresas top en utilidades en el Perú, Petroperú está en primer o segundo lugar. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo una empresa que tiene estas utilidades no invierte en el mantenimiento del ducto? Obviamente. Y ayer un periodista decía, probablemente porque al invertir baja las utilidades y baja el bono de utilidades, lo que es absurdo, ¿no? Entonces hay un fin ahí medio crematístico. Y por lo tanto, efectivamente, Petroperú, y así lo había dicho el señor Velázquez a la Comisión del Congreso a inicios de este año, por 15 años no le había hecho ningún mantenimiento a ese ducto. Claro, no es gratuito, pues entonces, que tengamos tantos derrames, porque nadie le había hecho caso al ducto y pensaba que esos ductos son eternos. El ducto ha cumplido, me parece, 39 años, porque es del año 76 al 78, no recuerdo exactamente cuándo se inauguró. Tiene 39 años y obviamente... Una empresa del Estado, ¿a quién reporta? Al directorio, y el directorio tiene presencia de ministerios. O sea, que ahí en también este hay caso, responsabilidad. Energía y Minas y Economía y Finanzas, ¿no? Por eso es que ayer la que apareció anunciando la renuncia fue la ministra de Energía y Minas. ¿Sabemos cuál es la magnitud del daño? Porque se habla de 600 barriles que habrían afectado inicialmente a unas 500 personas. ¿Tiene usted datos precisos sobre eso? Así es. Mira, esta es la localidad de Barranca. La localidad de Barranca está a 4 kilómetros, o sea, no se ha visto directamente afectada. No hay mucha población cercana a la zona del derrame. Pero son más o menos 16.000 metros cuadrados de afectación, 15 centímetros de profundidad de petróleo. Hay que tener en cuenta acá que el ducto estaba soterrado a 2.2 metros. Entonces son 600 barriles los que parecen existir, pero también hay un problema de contaminación de suelo, porque obviamente primero ha ido aflorando hacia el subsuelo, o sea, esta superficie soterrada, y luego ya empezado a aflorar a la superficie. Entonces hay que determinar ese valor. Yo no soy técnico en esta materia, pero esta boleta de recepción-despacho del 21 de junio, que es la que acredita el bombeo, tiene un volumen de ingreso de 111.222, creo que eso está en barriles, en la estación 1, y un volumen de salida de 108.634. Entonces hay una merma de 2.500 más o menos. Eso significa, debe haber una merma natural que se quede en el ducto, pero probablemente los volúmenes de pérdida que se establecen en este volumen de salida son los que se han derramado. Pero eso se va determinando poco a poco, porque no todo está en la superficie. Como te digo, el suelo está también contaminado y ese es el trabajo que se vienen haciendo. Pero acá, sin perjuicio del derrame, el problema es de irresponsabilidad. ¿A quién se le ocurre prender una estación de bombeo de un ducto que estaba suspendido desde febrero de 2016? ¿Quién ha tomado una decisión de esta naturaleza? Y yo espero, y felizmente ayer el propio fiscal de la Nación ha dicho que esta investigación se va a realizar, porque ahí hay que individualizar al responsable. No, y eso es delito. A ver, eso si es alguien, delito. Doloso, si alguien se va 7 años por botarle el casco a un policía, Imagínate. me parece que ya es hora de que alguien se vaya a la cárcel preso por esto, ¿no? Sin embargo, ministro, hay algunas explicaciones que han dado los responsables de Petroperú que asustan más. Cosas como decir que ese ducto está lleno de petróleo y que en cualquier momento se puede salir por cualquier parte. Entonces uno dice, bueno, entonces que se expliquen bien la situación del ducto y no que nos adviertan como, oigan, fríguense, igual se va a salir el petróleo, sino que nos digan cómo hacer para que no se salga. Así es, hay mucha información contradictoria. En su momento Petroperú dijo, no, aquí no hay un problema de bombeo. Así es. Luego dijo, bueno, parece que sí. Y después dijo, sí bombeamos, pero en prueba. Pero a su vez agregó lo que Patricia pregunta, es que en el ducto parecen existir acumulados 537.000 barriles. Eso es un montón. Entonces la pregunta es, ¿puede quedarse acumulados 537.000 barriles? Es algo sobre lo cual estamos pidiendo una explicación, porque ¿qué pasa efectivamente si se vuelve a derramar? Y además, si alguien le mete un poco de aire, se derrama. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 8:10. Pareciera, por ejemplo, que en conciencia pública se ha avanzado muchísimo, y eso de verdad es un tesoro y es necesario. Las regiones se actúan más, los gobiernos regionales también se pronuncian, los distritales, en fin. Pero
¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué dificultades todavía tenemos? Que van desde justamente la comprensión también de modelos y proyectos de desarrollo y de inversión. Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos que nos esperan? Ya eso tiene que ver un poco con la situación mundial, digamos, de políticas medioambientales. A ver, yo creo que en relación a los avances, yo soy bastante esquemático. Yo podría decir, si organizo mi respuesta en 4 puntos, que lo primero es, de hecho, el marco normativo se ha mejorado y claro, uno puede decir las normas no sirven necesariamente. Es cierto, pero la norma establece la obligación y una vez que tienes la obligación puedes pasar a lo segundo, que es la fiscalización. Y ahí la fiscalización ha mejorado significativamente en el nivel nacional, pero el reto inmenso de los próximos años es mejorarla en el nivel regional. O sea, las regiones no están teniendo ninguna capacidad de fiscalizar sus propias actividades. Y ellos, mira, Raúl, tendrían que fiscalizar minería de pequeña escala, pesca de pequeña escala y tala. Entonces estás hablando que tienen 3 tareas inmensas. Ahora, no tienen quizá los medios y además la capacitación de gente. Ni la capacitación y a veces tampoco la voluntad, lamentablemente, ¿no? Y eso es un poco lo triste. Lo tercero, la información, ¿no? Y no sé si puedo hablar ahora en unos minutos más de, por ejemplo, Infocarbono, que se ha organizado para que tengamos información actualizada sobre nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y prácticas de adaptación, y Geobosques, que es una herramienta maravillosa que se le va a lanzar. Estamos instrumentándonos mejor. Mejor, y Geobosques es una joya. Y ese es un avance que se está dando a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, es pero decir, la tecnología. La tecnología, estos Geobosques, y quizás lo cuento de una vez, es una herramienta que va a permitir a los ciudadanos o a ustedes como periodistas que en su computadora ustedes puedan identificar un área del territorio nacional para hacer monitoreo semanal de la deforestación e incluso les va a dar alerta temprana de si alguien está construyendo una ruta indebida, si está abriendo una parcela deforestándola sin autorización legal, y por lo tanto uno puede llegar a la autoridad que también va a contar con estas herramientas, que va a visitar la zona y ver que alguien abrió un hueco porque algo se quiso tumbar el bosque o quiso sacar alguna madera, y eso lo vas a poder ver en tu computadora y en tu teléfono. ¿Cuál es el acceso? A través de los satélites Landsat 7 y Landsat 8, que cada semana le dan una vuelta al planeta. Entonces una vez a la semana actualiza la información también completa de Perú, y que por lo tanto te permiten saber desde el control satelital con mucha cercanía cuál es la situación. Y eso obviamente se va a ver mejorado cuando tengamos el satélite peruano, que se debe lanzar a partir de septiembre, se estima, porque ahí vamos a incorporar los bosques secos. Ahorita no estamos monitoreando el bosque seco, pero también se va a incorporar. Y va a ser interesante que tú digas, a ver, quiero ver cómo está Tambopata. Y semanalmente sepa si alguien se ha metido y si alguien te ha abierto algo para exigir que la autoridad llegue a interdictar o a controlar esa práctica de deforestación. Entonces, en información hemos mejorado significativamente, y también, Raúl, yo creo que esta mirada, porque es cierto que ha mejorado la conciencia ciudadana, pero a su vez el entendimiento que el reto climático, que el reto del desarrollo sostenible es la visión de desarrollo del Perú. Y yo creo y espero, y mi invocación a la siguiente administración es que ese liderazgo ganado por el Perú, que no es protagonismo, es liderazgo que te permite definir agenda, negociar agenda, beneficiarte por recursos financieros, tecnología y capacidades, se mantenga en el futuro, porque eso nos va a hacer un país más responsable ambiental y climáticamente, más insertado en el mundo global, y a partir de eso, de aquí al 2030, estoy seguro que vamos a ver un cambio significativo de los comportamientos ambientales y de las conductas en el Perú. Y el gran reto, Raúl, lo hemos conversado antes, la cultura de la informalidad. La cultura de la informalidad nos mata en lo ambiental, porque la cultura de la informalidad es el que te dice, yo voy a ir a hacer la minería porque en realidad no pasa nada, o yo voy a ir a sacarme un par de maderitas, o yo voy a pescar para consumo humano directo, pero me voy a hacer mi planta de harina de pescado y entonces tengo la pesca negra, o yo voy a hacer un mototaxi y no importa el ruido, o yo tengo un vehículo para hacer taxi sin autorización y no importan las emisiones, ni siquiera le pongo faros. Entonces, esa cultura, o yo boto la basura al río. Entonces, esa cultura de la informalidad cuesta tanto combatirla. Porque además es una costumbre muy arraigada y antigua. Muy arraigada. Y es bien interesante, y es una contradicción, ¿no? Ver a veces a personas que dicen, qué barbaridad, el Estado no está haciendo esto, pero lo hace desde su actividad informal, ¿no? Entonces el Estado debe cumplir ciertas obligaciones, pero yo no. Nos va a tomar sus 20 años cambiar esa cultura de informalidad, si es que empezamos bien, o sea, si empezamos a meterle fuerza a ese cambio, porque yo creo que ya debemos dar ese salto cualitativo.
Yo creo que hemos llegado a un nivel de crecimiento que, como dije hace unos días cuando se presentaba el informe sobre evaluación de desempeño ambiental, hace 30 años mirábamos despegar los aeropuertos desde el costado, desde la avenida Fawcett. Luego nos hemos subido a clase turista, ahora queremos subirnos a ejecutiva, ¿no? Y para subirse a ejecutiva hay un conjunto de acciones que desarrollar. Y la principal, la lucha contra la informalidad. Y quizás lo último en cuanto a los retos es la justicia. Es el mejor mecanismo para cambiar conductas. Si, por ejemplo, tenemos un caso como este de Petroperú y el derrame, que la justicia se acelera, que la justicia realmente determine un responsable, lo meta a la cárcel. Y ahí es que vamos a evitar que se produzcan situaciones de esta naturaleza en el futuro. Queda pendiente para la próxima vez el tema del mar Pacífico tropical, que nos dijo que saldría antes de fin de mes. Yo ahí estoy teniendo, como se dice, convencimiento de profeta y paciencia de santo. Y yo creo que sí puede salir. Yo estoy seguro que va a salir. Entonces, es cuestión de, quedan 28 días de mandato y estoy seguro que Pacífico Tropical será una realidad. Paciencia de santo. Bueno, muchas gracias, ministro. Un gusto tenerlo. Muchísimas gracias a los tres. 8:24 de la mañana, vamos a hacer una pausa.